En los años 50 y 60, la obesidad no era realmente un gran problema, a diferencia de los 80 y 90, en donde se incrementó significativamente el nivel de obesidad, que de alguna manera alimenta toda esta enfermedad metabólica que es la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico que luego alimenta las enfermedades del corazón, embolias y cáncer, los cuales están matando a millones de personas. Pero veamos primero cómo llegamos a esta crisis de obesidad para saber qué podemos hacer para cambiar las cosas. Echemos un vistazo a la historia de la medicina para la obesidad. Lo que encontramos es que la gente nunca hablaba de calorías. El primer libro de dietas fue escrito por William Banting en 1863, titulado Cartas sobre corpulencia, y cuál era su estrategia para evitar todos los carbohidratos. Él tenía 60 años y había engordado, y había probado comer menos, aumentar su ejercicio y no le funcionó. Fue entonces con su doctor y le dijo: debes evitar el azúcar, pan y otros carbohidratos, y lo hizo, y le fue muy bien. Entonces lo publicó en su libro, y este es reconocido como una especie del primer libro de dietas, por lo que las dietas bajas en carbohidratos que están tan de moda hoy en día, no es exactamente moda, es más bien tradición. También tenemos a William Osler, autor de una especie de libro de texto fundamental llamado Los principios y la práctica de la medicina, en 1907, y él es considerado como el padre de la medicina moderna. Él escribió una monografía sobre la obesidad y lo que dijo fue que los alimentos grasos son realmente cruciales porque aumentan la saciedad y disminuyen la acumulación de grasa. En aquel entonces no había nada de alimentos bajos en grasa. Por el contrario, deberíamos de comer más alimentos grasos correctamente. De hecho, diseñó dietas que incluían carne de res, ternera, cordero y huevos. Y esto es hace más de 100 años. Y el tipo de medicamento estándar para tratar la obesidad, aunque realmente en aquellos entonces no era un gran problema, era comer menos carbohidratos y más proteína y grasas. En 1960, en el libro de Dr. Sprock's Baby Care, básicamente lo que dice es que la cantidad de comida simple con almidón, como cereales, panes, papas, es lo que determina cuánto peso ganas o pierdes. Así que básicamente estos alimentos con almidón y azucarados es lo que causa la obesidad. Pero todo esto empezó a cambiar con la epidemia de enfermedades coronarias, y lo que sucedió fue que en los años 50 y 60 muchos americanos empezaron a sufrir ataques del corazón, y surgió una hipótesis que decía que comer demasiadas grasas era lo que estaba ocasionando estos problemas del corazón. Entonces toda la atención se centró en esa hipótesis de que comer grasas nos iba a tapar las arterias. Entonces en 1950 y 60, nutricionistas reconocidos como Jan Miller reconstruyeron toda la dieta. Entonces los carbohidratos que antes nos engordaban pasaron a ser granos integrales saludables. Observemos las gráficas de incidencia de muertes de enfermedades del corazón de entre 1900 al año 2000 y observamos un aumento drástico en los 1940 y alcanzando su mayor punto en los 50s y 60s. Y curiosamente se incrementó muchísimo el consumo de cigarrillos, aunque las tabacaleras nos decían que no eran dañinos para nada. Entonces no había ningún tipo de restricciones, se podía fumar donde quiera. Pero los especialistas decidieron culpar a las grasas dietéticas en lugar de tomar en cuenta los cigarrillos. Ansel Keys, que era un nutriólogo muy reconocido en esa época, fue quien realmente impulsó todo esto. Empezó a observar la relación que existía entre la ingesta de grasas dietéticas y las enfermedades del corazón y asumió que esta era la causa, específicamente las grasas saturadas. Entonces esta fue su hipótesis después de analizar un estudio que involucraba a 7 países en 1970. Ahí fue donde surgieron realmente las dietas low fat. En 1977 aparecen las metas dietéticas para Estados Unidos que dicen específicamente se reduzca el consumo de grasas de un 40 a un 30% y se aumente el consumo de carbohidratos de un 55 a un 60% de calorías. Por los siguientes 30 años intentaron atribuirle todas las enfermedades del corazón a la ingesta de grasas saturadas, aunque no encontraron ninguna correlación. Lo que sí encontraron fue que a más ingesta de grasas, menos enfermedades del corazón había. Incluso llegaron a la conclusión de que hasta los protegía.
En 1994, The Lions Diet Heart Study encontraron que la dieta mediterránea redujo el riesgo a un 75% en personas que ingerían pescados grasos y aceite de oliva, en comparación a personas que comían dietas bajas en grasas. También encontraron que comer nueces y aguacates protegía tu corazón. Fue entonces que dejaron de pensar que todas las grasas eran malas, aunque todavía creían que las grasas saturadas eran malas. Fue entonces cuando empezaron a comparar las grasas animales, que en su mayoría son grasas saturadas, contra las grasas de semillas de algodón, que en su mayoría son una especie de omega 6 poliinsaturado. También compararon la mantequilla, que en su mayoría es grasa saturada combinada con un poco de monoinsaturada y poliinsaturada, que bajó muchísimo su consumo porque fue muy atacada en los años 50 y 60, y en su lugar sugirieron que se consumiera la margarina, que fue un grandísimo error. Pues a continuación les voy a enseñar la historia del origen de la grasa vegetal. En la década de 1700 se cosechaba mucho algodón. Los esclavos lo recogían y por cada 100 libras de algodón se producían 162 libras de semillas de algodón totalmente inútiles. Y solo usaban como un 2% de estas semillas para replantarlas y el resto era basura que empezaban a tirar al río por toneladas. Pero al poco tiempo, alguien los descubrió y los demandó, entonces tenían que encontrarle otro uso. Para 1850 empezaron a usarlos como aceite de iluminación, lo cual fue buenísimo, pero después en Pensilvania se descubrió el petróleo y dejaron de necesitar ese aceite de semillas de algodón. Entonces ahora, ¿qué harían con esa grandísima cantidad de semillas de algodón? Y entonces pensaron, ¿por qué no se lo damos a la gente? Fue una buena idea, así que es lo que hizo Crisco. Aunque no había evidencia de que dárnoslo era bueno para nosotros. Y como se parecía al aceite, decidieron mezclarlo con el aceite de oliva. Entonces, Italia se enojó mucho y de hecho prohibieron todo el aceite de oliva americano, porque estaba siendo adulterado con aceite de semilla de algodón. Y toda la industria del aceite vegetal en realidad comenzó porque era barata, no porque fuera saludable. Porque su materia prima, por supuesto, era basura, entonces era gratis. Lo que Crisco hizo fue muy innovador para ese tiempo. Ellos hidrogenaron estos aceites, así que tienes toda esa manteca vegetal parcialmente hidrogenada, que es lo que conocemos como grasa trans, que nunca antes había estado en la dieta humana. Pero Crisco hizo que pareciera comida y la vendió como comida. Y así fue como se obtuvo la margarina, con todo ese aceite de soja parcialmente hidrogenado, que antes había sido aceite de semilla de algodón. Entonces, para obtener aceite vegetal es una gran cantidad de procesamiento. En cambio, si quieres obtener aceite de oliva, agarras las aceitunas, las aplastas y va a salir su aceite. En cambio, si quieres obtener aceite de maíz, el maíz no es aceitoso para nada. Entonces lo que tienes que hacer es agarrar toneladas de maíz y aplastarlo y rociarlo con hexano, que es un derivado del petróleo así como la gasolina, para que pueda arrastrar todo ese aceite. Después hay que refinarlo y blanquearlo. Y entonces sí va a aparecer como un producto súper natural y súper saludable. Lo que sí es que es un producto súper procesado que nuestro cuerpo no está acostumbrado a procesar. Entonces lo que va a ocasionar es que se salgan de proporción nuestra relación entre omega 6 y omega 3, que esto es súper inflamatorio y muy malo para nuestra salud, pero sobre todo para nuestro corazón. Entonces cambiar la mantequilla por la margarina, que era un aceite vegetal parcialmente hidrogenado o trans fat, era el peor consejo que nos habían dado, pues esa era una de las razones por las que hubiera tantos problemas del corazón y tantas muertes. En el 2013 finalmente la FDA removió las grasas trans de la lista generalmente reconocida como seguras, aceptando o reconociendo que las grasas trans son literalmente venenosas. Y gracias a esta recomendación, al año mueren 100,000 personas por esta causa. Canadá, Dinamarca y el resto del mundo están prohibiendo finalmente las grasas trans porque saben que son muy malas para nuestra salud. En cambio, las grasas naturales que se consumieron por los pasados 2000 años no resultaron ser tan malas después de todo. Fue entonces cuando cambiaron la pirámide alimenticia original por una en la que la base de la dieta eran los carbohidratos, y es la que enseñaban en las escuelas y a todo el mundo, sugiriéndonos basar nuestra dieta en alimentos como arroz, pasta, pan, couscous, es decir, todo tipo de carbohidratos. Y en los 80s y 90s, cuando apareció la fobia a las grasas,
la Asociación Estadounidense del Corazón sacó un plan de dietas para los estadounidenses saludables en 1995, en el cual debes de controlar la cantidad de grasas saturadas, ácidos grasos y colesterol de tu dieta, y en lugar, comer alimentos bajos en grasa, es decir, comer menos mantequilla, huevos y proteína animal, y en su lugar, más granos y azúcar, más productos bajos en grasa, aunque estos estuvieran hechos con jarabe de maíz rico en fructosa para resaltar el sabor. Y es entonces cuando la epidemia de obesidad se incrementó notablemente, aunque estas pautas dietéticas nunca se dirigieron a la obesidad, sino a las enfermedades del corazón. Y fue entonces cuando empezaron a hablar de las calorías, pues empezaron a comparar las 9 calorías por cada gramo de grasa comparado con las 4 calorías por un gramo de proteína y las 4 calorías por un gramo de carbohidratos. Y de ahí surgió la frase de calorías adentro, calorías afuera. Come menos, muévete más. Pero esta teoría no está basada en la fisiología humana, pues en nuestro cuerpo no hay nada que detecte la presencia de una caloría. Pues si comes galletas y si comes aguacate, la respuesta hormonal es completamente diferente a estos dos tipos de comida. Pues los 100 gramos de galleta te van a hacer producir insulina y los 100 gramos de aguacate no. Tendrás un efecto completamente diferente en la fisiología humana. No te engordan igual. Puede medirse correctamente con los alimentos de bajos carbohidratos comparados con los alimentos de altos carbohidratos, que lo que hacen es que produzcamos insulina, la cual nos va a bloquear la lipólisis. Por el contrario, la insulina va a promover la lipogénesis de novo, que es la creación de grasa a partir de carbohidratos que se produce en el hígado. Entonces, si comes mucho pan, por ejemplo, tu producción de insulina va a subir mucho y tu hígado la va a tomar y la va a transformar a triglicéridos, y eso te puede ocasionar que desarrolles hígado graso. Por el contrario, si consumes grasa, no vas a producir insulina. Entonces, ¿por qué pensamos que las calorías es lo único que importa? Pues si quemamos grasa o no, depende solamente de la presencia de insulina, no de las calorías. Igual pasa con la saciedad, pues realmente lo que decides comer está basado por el hambre y la saciedad. Y ahí va la leptina a darle la señal a nuestro cerebro de que nos calme el apetito. Y esta se prende con las grasas y con las proteínas, no con los carbohidratos. Entonces, si te comes un pedazo de carne, se te va a quitar el hambre y ya no vas a poder comer más. Pues no vas a comer nada más porque haya comida enfrente de ti. Tienes mecanismos de saciedad muy detallados y muy específicos que te van a prevenir de comer de más. Tan importantes son que hay 6 o 7 de ellos. Pues hay receptores de estiramiento en el estómago que cuando ingieres mucha comida se prenden y te evitan que sigas comiendo, pues se te estira la panza y ya no te cabe más comida. Pero estos solamente se prenden cuando comes la comida correcta, no se prenden cuando comes carbohidratos o azúcares. Pues estos al contrario te van a hacer que comas más y más seguido, porque ellos no estimulan ningún mecanismo de saciedad, por el contrario, estimulan las hormonas del hambre. Entonces, ¿por qué muchos doctores, nutriólogos y dietistas siguen encasillados en hablar de las calorías, cuando sabemos que nuestro cuerpo no detecta calorías? Nuestro cuerpo se rige por las hormonas, como ya se los expliqué anteriormente. Pues esto lo único que hace es que la gente pierda la fe en las dietas, pierda la fe en que van a poder lograr sus metas, van a pensar que no tienen fuerza de voluntad, que no se están ejercitando lo suficiente. Entonces todo esto es ocasionado por un desequilibrio hormonal que nosotros mismos nos ocasionamos por escoger los alimentos equivocados. Espero que te sirva esta información, que la pongas en práctica, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que estés pendiente para un futuro video. Gracias.